¿Qué tal? Muy buenas noches, hermanos. Nuevamente un gusto el poder compartir el día de hoy la palabra de Dios, esperando que sea de bendición para todos aquellos que decidan conectarse. Eh, el día de hoy voy a compartir un tema que tiene como título Aprendamos a orar. Aprendamos a orar, y no dice aprende a orar, y tampoco el título es te voy a enseñar a orar. Creo que el orar es un aprendizaje continuo de cada hijo de Dios, de cada cristiano. Y el día de hoy yo deseo de todo mi corazón que cada una de las personas que se conecten y que vean este mensaje puedan aprender en conjunto conmigo verdades importantes acerca de la oración. Y para iniciar, antes de comenzar con el mensaje, quisiera preguntarles si se escucha bien, si no hay ningún inconveniente, para poder comenzar perfectamente con la predicación. Bueno, muy bien. Eh, Quiero hacer algunas anotaciones antes de iniciar el mensaje. El primero de ellos es este mensaje para la iglesia acá en Toluca. Va a ser como la introducción a una serie de mensajes relacionados con la oración, pero quería compartirlo con toda la iglesia en casa de Jesús. Entonces es importante, hermano, ahí donde tú te encuentras, que tomes tu libreta, tomes tu pluma, tu lápiz para anotar, que tengas tu Biblia a tu mano y podamos explorar. Vamos a introducirnos a un tema fundamental en la vida cristiana, que es la oración. De hecho, nuestro pastor, el pastor Rafael, ha estado hablando y compartiendo sobre este tema que es la intercesión. Podríamos decir que la intercesión es un tipo de oración, pero hoy quisiera que partamos de algo más básico, porque estoy seguro que lo que voy a comentar al principio del mensaje, muchos se identificarán con lo que voy a comentar. Entonces, para iniciar, les pido que oremos. Ahí donde te encuentras, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque es una bendición el poder compartir tu palabra, que cumpla el propósito por el cual es enviada, así como tú has puesto y nos has enseñado, Señor, a través de ella. Tu palabra es enviada y siempre cumple el propósito por el cual tú la has dado. Padre Celestial, que la palabra que es inspirada por el Espíritu Santo también nos lleve a exhortación, a corrección, a enseñanza, a instrucción, para que seamos preparados, Señor, para toda buena obra. Por favor, Padre, utiliza mis pensamientos, mis palabras. Yo me humillo delante de ti, Señor, y te pido que todo lo que compartas sea de bendición para cada uno de mis hermanos. Que cada palabra, Señor, sea dirigida por ti y que podamos, Señor, hoy aprender más de tu palabra, más sobre la oración, pero sobre todas las cosas, poderlo practicar todos los días. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Vamos a comenzar y como les decía, el título del mensaje es Aprendamos a orar. No estoy diciendo que alguien aprenda, no estoy diciendo que yo le voy a enseñar. Este es un mundo, la oración es un mundo en el que nos tenemos que introducir juntos. Yo no pretendo saber todo sobre la oración y creo que nunca lo sabremos, pero quiero que todo lo que hemos aprendido de la oración lo podamos contrastar el día de hoy con este mensaje y que cada uno de nosotros podamos llevarnos una enseñanza que permita que nuestra oración cada día sea más de acuerdo a la voluntad de Dios. Y para comenzar con el mensaje, yo quiero que usted reflexione en lo siguiente. Hoy nuestra oración sigue ciertos patrones que hemos aprendido, que nos han enseñado a utilizar ciertas palabras, a utilizar expresiones que parecen cristianas, que parecen correctas, pero el día de hoy yo te pido que todos esos patrones los expongamos a la luz de la palabra de Dios, porque la oración pretende que nosotros seamos cambiados por el Señor. No que nosotros nos acerquemos en oración, porque regularmente pasa eso.
nos acercamos en oración porque tenemos una necesidad, una situación en particular y quisiéramos que Dios interviniera en esa situación. Pero la oración no tiene ese fin. La oración pretende entablar una relación profunda entre Dios y el hombre es el que es cambiado a través de esa relación. No es el hombre llegando a Dios y queriéndole doblar la mano porque tiene una situación, una dificultad, un problema. Es el hombre aceptando la voluntad de Dios, y por eso hoy les pido, hermanos, que tengamos toda la apertura posible para poder comparar cómo oramos. La cuestión aquí es cómo oramos hoy y cómo dice la Biblia y cómo hay oraciones en la Biblia que nos muestran cómo debemos orar. Y si hay cosas que cambiar, que las cambiemos, que seamos transformados hasta nuestra manera de orar. Ahora, de entrada yo te diría o te preguntaría, ¿cuáles son los pronombres personales y posesivos que más utilizamos en nuestra oración? Regularmente son yo, mío, mí, y de entrada eso es incorrecto. Cuando veamos las oraciones, porque hay muchísimas oraciones en la Biblia, pero vamos a enfocarnos en algunas, te darás cuenta que ellos no utilizan ese tipo de pronombres personales ni posesivos, pero es mucho de lo que hoy oramos. Señor, te pido por mi trabajo, te pido por mi familia, te pido por este problema que es mío, y entonces caemos en una situación que en vez de oración es un pliego petitorio, como lo he dicho antes. Exponemos nuestras necesidades y en ese momento terminamos nuestra oración, si le podemos llamar así, y nos hacemos a un lado de la presencia de Dios. Y eso tiene que cambiar, eso tiene que ser distinto. Y hoy el mensaje tiene esa pretensión, que podamos entender que la oración es mucho más que eso. El deseo que Dios puso en mi corazón al respecto de este mensaje es que podamos crecer en la comunión con Él. Y lo primero que tiene que desaparecer son nuestros deseos personales y egoístas. La mayoría de los cristianos se ha acercado a Dios por una necesidad, por un problema, y luego de que se ha acercado y Dios responde, se convierte en el patrón de vida. Por ejemplo, si alguien estaba en una situación de drogas, de alcoholismo o cualquiera de estas cosas, resulta que se acerca a Dios y le pide que le ayude, que lo rescate de esa situación personal, de esa situación difícil. Y Dios lo rescata. Pero resulta que después sus oraciones todas siguen ese mismo patrón. Bueno, Dios me respondió y me sacó de las drogas, del alcohol. Ahora todo lo que yo le pida tendrá que seguir ese mismo patrón de la oración que hice al principio. Y no puede ser así y no debe ser así. Les voy a pedir que me acompañen. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, tenemos que fundamentarlo en la palabra de Dios, obviamente. En Santiago 4:3, la palabra dice, tenga su libreta, su pluma, como dije al principio, y su Biblia. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Lo primero que debemos entender es que un hijo de Dios, y el pastor Rafael lo ha dicho ahorita que ha estado predicando sobre la intercesión, es que nuestra vida tiene que estar siendo vivida en la voluntad de Dios. Si tú no estás viviendo en la voluntad de Dios, todo lo que pidas caerá en esta situación que dice Santiago 4:3, pedís y no recibís. Muchos cristianos se acercan a Dios por la siguiente razón. Y vean, esta frase me fascinó, me encantó y quiero compartirla con ustedes. Dice así, las personas no buscan a Dios, buscan los beneficios que solo Dios puede dar. No buscamos al dador, buscamos la bendición, buscamos el beneficio solamente. Luego dice, el pecado del hombre caído es este: el hombre busca los beneficios de Dios, mientras que al mismo tiempo huye de Dios. Somos por naturaleza fugitivos. No nos interesa realmente, y digo en general, yo sé que a muchos sí nos interesa, pero lo hablo para ser extensivo en esta situación. Muchos cristianos no están interesados ni en la voluntad de Dios,
ni en los principios de Dios, ni en la obediencia a la palabra de Dios. El único interés que hay es en los beneficios, en las promesas. Y por eso en muchos lugares lo que se predica son justamente eso, los beneficios y las promesas. Pero eso solamente viene cuando nosotros hemos entendido y estamos viviendo en la voluntad de Dios. Y entonces las oraciones que expresamos hacia el Señor tienen un fin diferente, tienen un sentido completamente distinto a aquel que solo busca el beneficio de Dios y no a Dios mismo. Hoy veremos algunas oraciones, como les he dicho, pero para iniciar quisiera ver una exhortación que el mismo Jesús hace sobre la oración y se las hace a las personas religiosas de su época. Y cuidado, esa misma exhortación no sea una exhortación que aplica a la vida de hoy de muchos cristianos. Creyendo que estamos orando bien, no lo hacemos. En Mateo capítulo 6, del versículo 5 al versículo 8, Jesús había anteriormente dicho que estaban ayunando mal, que tenían una teología incorrecta los fariseos y la gente de la época. Pero ahora, y también habló sobre que daban mal, pero ahora Jesús va a hablar sobre la oración. Y en Mateo 6, del versículo 5 al 8, dice la palabra de Dios: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Hermanos, el problema no es orar de pie y el problema no es orar en voz alta o en voz baja. El problema es la motivación. Es lo que está aquí criticando el Señor Jesús. Y el Señor Jesús está diciendo que lo hacen para ser vistos por los hombres, para que sean alabados por los hombres. Y por eso dice después: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Que la gente los alabe por verlos orar. Pero cuando nosotros oramos, nuestra intención también es muy importante. Es fundamental la intención con la que oramos. Y la intención de ellos era incorrecta. Revisa antes de orar cuál es la intención de tu oración. Y no me refiero solamente en este caso a que seamos vistos o no por otras personas, sino al hecho de que muchos oran solamente para sus deleites, como lo veíamos en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 3. Luego dice el versículo 6 de Mateo 6:6, dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Quiero decirte algo, hermano, me voy a detener ahí. Muchos, ¿qué pasa cuando en la iglesia te ponen a orar? ¿Qué pasa cuando en un grupo en casa te ponen a orar? ¿Qué pasa cuando tú tienes que orar y dirigir a otros en oración? ¿Saben qué sucede? Hay muchas personas que no pueden orar más de 10 minutos y la razón es sencilla, es muy simple, porque no estás acostumbrado a orar de forma íntima, relacional con tu Padre. Lo único es que, si acaso, ¿verdad?, oran por los alimentos y oran cuando alguien más los dirige en oración. Desde ahí tenemos un error gravísimo. La oración tiene que convertirse en un estilo de vida en nosotros. La palabra dice que Jesús mismo, nuestro Señor Jesucristo, Él apartaba un tiempo y se iba de madrugada a orar al monte. Él tenía una vida de oración. Y si nosotros no entendemos que ese es el fundamento de la vida cristiana, ¿de qué hablamos de profecía? ¿De qué hablamos de cualquier otro tema si ni siquiera lo fundamental, lo principal lo practicamos? Creo que dos muestras, y este es un pensamiento personal, pero creo que la palabra nos lo puede validar. Dos aspectos fundamentales en la vida cristiana son de verdadera espiritualidad. Es que leas la palabra de Dios y ores. Y en ese orden, hermanos, si tú no conoces la palabra de Dios y oras mucho, seguramente hay muchas cosas que oras que no serán respondidas y que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque lo que tú oras tiene que estar en relación a la voluntad de Dios, y lo único que nos revela la voluntad de Dios es su palabra. Por ejemplo, hay cristianos que oran y dicen: ven Espíritu Santo, lléname, como si no lo tuvieran. Pero la palabra dice que cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo vino a morar en ti y derramó de su amor en tu corazón. Entonces esa oración no tiene ningún sentido.
Cuando alguien ora y dice, Señor, no te vayas, no te alejes de mi vida, tampoco tiene sentido, porque Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, si nosotros no conocemos bien la palabra de Dios, muchas de nuestras oraciones estarán mal. Y la invitación hoy, entre otras cosas, es a que tú escudriñes más la palabra para que lo que tú ores sea de acuerdo a la palabra de Dios. Y no hagamos oraciones que no tienen sentido bíblico, que no hagamos oraciones que no tienen ningún fundamento y estemos perdiendo el tiempo. Esas personas que dicen, ora mucho tiempo, ora muchas horas y no lee la Biblia y no conoce la palabra de Dios, lo único que puedo decirle es que tal vez te ahorrarías muchas horas orando por cosas que no deberías de orar si conocieras más la palabra de Dios. Y por eso el versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público, respondiendo cada necesidad, respondiendo todo lo que Él ha escuchado en la intimidad contigo. Versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Ese es otro aspecto fundamental, hermanos, en la oración. Yo les decía, tenemos patrones de oración, que sabemos cómo iniciar, sabemos cómo terminar, utilizamos frases que consideramos cristianas, pero la realidad es que se convierten en palabrería. Se convierten en algo que Jesús justamente criticó en la oración de las personas de su época. No y orando, no uséis vanas repeticiones. Personas que no saben orar y expresarse, y eso solo es resultado de que no leen la palabra y de que no tienen un tiempo en particular personal con el Señor Jesús, que no están acostumbrados a una exposición de la presencia de Dios en su intimidad. Cuando tú estás constantemente expuesto a la presencia de Dios, lo más natural es que tu oración se convierta en más a la voluntad de Dios y no que sea una oración corta, una oración poco nutrida, una oración poco bíblica, porque eso solo habla de una vida cristiana raquítica, que no está creciendo, que no se está nutriendo y que no está avanzando. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros vigile en mayor medida cómo ora y que se ajuste a los patrones de oración que la Biblia nos enseña. Hermanos, los saludo a todos. Yo les he dicho, perdón que no lo haga de manera particular, pero quiero seguir avanzando en el mensaje. Luego el versículo 8 dice, no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Qué importante esta anotación del Señor Jesús, porque Él está diciendo, no es que no me pidas, al contrario, hay versículos más adelante donde Él nos invita a pedirle, pero Él está diciendo es que a veces caen en vana palabrería porque me piden siempre lo mismo, siempre el tema central es tu necesidad, es tu situación, es tu problema, es la circunstancia que estás viviendo, y no debe ser así. No debe ser así, y lo vamos a revisar en los siguientes versículos, que son varias oraciones. Busqué varias oraciones en la palabra para que lleguemos a una conclusión. ¿Qué características son las que debe de tener una oración de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Qué características son las que nosotros tenemos que incorporar en nuestra oración para que sea una oración de acuerdo a lo que Dios desea que haya en una oración? Y la primera será la oración que Salomón hace a Dios. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 3, del versículo 5 al versículo 10. Primera de Reyes 3, del 5 al 10. Dice la palabra de Dios. Esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Yo quiero que entendamos una cosa aquí, hermanos. El Señor está deseoso de que nosotros hablemos con Él y le compartamos, ¿por qué no?, nuestras necesidades. Pero nuestras necesidades, no estoy hablando de necesidades personales, y lo vamos a ver, lo vamos a revisar a lo largo de las oraciones. Él quiere escucharnos, Él desea tener esa comunión. Por eso Él dice, pídeme, háblame, quiero escucharte. Y es algo que Dios nos repite de manera constante. Él es el primero
que buscó la relación con el hombre. Si ustedes recuerdan, cuando vemos la vida de Adán y Eva, cuando ellos pecan, dice la palabra de Dios que Dios fue el que vino a buscarlos. Dios es el que desea la relación. Nosotros solo somos los que nos alejamos. ¿Qué es lo que quieres? Pídeme y yo te daré. Salomón contestó, y ahí viene la oración. Tú mostraste gran y fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole este gran y fiel amor al darle un hijo que se siente en el trono. Ahora pues, Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre, David, pero soy un niño pequeño que no sabe dónde ir y me quiero detener ahí. Vean que lo primero que hace Salomón es reconocer quién es Dios. Reconoce que es el Dios de su padre, reconoce que es un Dios de amor, reconoce que Él ha mostrado fidelidad. Toda oración que vamos a ver tendrá estas características. Cuando nos acercamos al Señor en oración, lo primero que hacemos es adorarle, exaltarle, reconocerle, saber, porque eso nos ayuda a entender una cosa, hermanos, que nos estamos presentando delante de Dios, que no es otra persona, que no es como común, no es una persona corriente, es el creador del universo y como tal tenemos un protocolo para llegar a su presencia, y el protocolo en todas las oraciones siempre es reconocerle, alabando, adorando, exaltando su nombre. Pero eso significa que somos reverentes, que sabemos delante de quién estamos. Hay muchos que se les olvida delante de quién están. Sí es nuestro Padre, por supuesto, y es un Padre amoroso, pero no deja de ser Dios. Y luego dice, sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta este gran pueblo tuyo? Versículo 10. Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. Yo quiero que vean cómo Salomón, de primera instancia, él no está pidiendo por una cuestión personal. Él está diciendo, Señor, yo necesito sabiduría para. ¿Cuál es la motivación? Recuerden que cuando veíamos el libro de Mateo, en unos segundos antes, Jesús dijo, estas personas que oran en público, que lo hacen parados, la motivación es que los demás los vean. Esa era su motivación incorrecta. Pero aquí la motivación de Salomón es, Señor, tu pueblo necesita guía, tu pueblo necesita dirección, tu pueblo necesita que yo sepa cómo hacer, y por eso me acerco a ti y te pido sabiduría. Vemos que la oración de Salomón no es egoísta, no es para él mismo, es para cumplir el propósito de Dios con el pueblo que le escogió. Y eso a veces nos falta en nuestras oraciones. Tú y yo no podemos solo pedir por lo que necesitamos. ¿Cuál es el fin? Dios, ¿cómo será glorificado con eso que le estás pidiendo? Es una buena pregunta que tenemos que hacer cuando nosotros nos acercamos en oración al Señor. Lo que yo estoy pidiendo, ¿de qué forma, en qué manera glorifica al Señor? ¿Cómo Él va a recibir la gloria a través de eso que yo estoy orando o que yo estoy pidiendo? Y recuerda, aquí también hay un elemento muy importante. Salomón dice, en el versículo 7, ahora pues, Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero yo soy un niño pequeño que no sabe dónde ir. Él es humilde. No se acerca diciendo, bueno, yo tengo conocimiento, yo sé. A veces nos falta humildad para acercarnos a Dios. Cuando tú oras, no seas pretencioso. Cuando yo ore, no seamos pretenciosos. Acerquémonos siempre con humildad. Insisto, esa humildad es resultado de que cuando tú te acercas de primera instancia al Señor, como veremos en esta y en otras oraciones, tú le reconoces como Dios, como Señor, como el único digno, y le alabas y le adoras. Ninguna persona se acercó a Dios, incluso estando en la peor situación, pidiendo primero por su necesidad. Primero le reconoce como el único Dios, y a muchos se nos olvida eso al orar. Elementos que vemos aquí: Dios desea que le pidamos, pero también debe ser de acuerdo a su voluntad la petición. Y por eso en Santiago dice que pedimos de acuerdo a nuestros deleites, a nuestros deseos, y no recibimos lo que deberíamos de recibir, porque simple y sencillamente
cada uno de nosotros empieza a pedir de acuerdo a lo que Él quiere, de acuerdo a lo que cada uno necesita y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Y pedir de acuerdo a la voluntad de Dios significa que yo conozco su palabra. En Segunda de Reyes, capítulo 19, del versículo 15 al 19, vamos a encontrar otra oración que también la podemos ver con características similares. Es la oración del rey Ezequías. ¿Qué estaba sucediendo? Le voy a dar un poco de contexto. El pueblo de Asiria viene conquistando muchas naciones, destruyendo ciudades, destruyendo templos y dioses hechos por manos de hombres. Y entiéndase, dioses que no son dioses. Y entonces el rey Ezequías, que está gobernando en ese momento, recibe una carta de Sennacherib, que era el general a cargo del ejército asirio y que ahora va en contra de la ciudad que está gobernando Ezequías. Y le manda una carta. Y la Biblia dice que él despliega la carta, porque era un rollo, delante de la presencia de Dios. Y hace esta oración. El pueblo de Dios está a punto de ser destruido porque el pueblo de Asiria era el pueblo más poderoso en ejército y podría destruirlos. Pero vean lo que hace Ezequías al acercarse a la presencia de Dios. En Segunda de Reyes 19, del 15 al 19, dice: en presencia del Señor, el rey hizo la siguiente oración: oh Señor, Dios de Israel, tú estás entronizado entre los poderosos querubines. Solo tú, el Dios de todos los reinos de la tierra, solo tú creaste los cielos y la tierra. Inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos y mira. Escucha las palabras desafiantes de Sennacherib contra el Dios viviente. Si nos detenemos solo ahí, hermanos, vean, el pueblo está a punto de ser destruido. Viene un ejército que tiene el poderío para hacerlos cenizas. Pero la oración de Ezequías primero se enfoca en quién es Dios. Es hasta poética la manera en la que la oración debe ser transmitida. Es increíble cómo él se dirige al Señor. Oh Señor, Dios de Israel, tú estás entronizado entre los poderosos querubines. Qué hermosa manera de llamar la atención de Dios. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Lo ubica y lo posiciona en la situación correcta. Le hace saber a Dios que Él, el hombre, nosotros sabemos quién es Él. Por eso yo le decía, la oración es para Dios y nos ubica a nosotros respecto a su poder, su eternidad, su gloria. Por eso es importante iniciar de esta manera toda oración. Y luego le expone la necesidad y le dice: inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras desafiantes de Sennacherib contra el Dios viviente. A él no le está importando ni siquiera que sean destruidos. Le está diciendo: Señor, él está desafiando en esta carta lo que tú eres. Porque él dice en esa carta que ningún Dios nos librará, que ningún Dios tiene el poder para defendernos de su poderío militar. Te está desafiando a ti, Dios. Ni siquiera es por mí que yo estoy haciendo esta oración. Versículo 17. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido a todas las naciones. Han arrojado al fuego a los dioses de esas naciones y los han quemado. Por supuesto que los asirios pudieron destruirlos porque no eran dioses en absoluto. Eran solo ídolos de madera y de piedra formados por manos humanas. Ahora, Señor, nuestro Dios, rescátanos de su poder. Así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. Esto es increíble, porque la motivación del rey Ezequías no es que sean salvos. Esa es la consecuencia de la respuesta de Dios. El ser salvo el pueblo de Israel es la consecuencia de la respuesta de Dios. Pero la motivación de la oración de Ezequías lo vemos al final. Así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. Al principio de la oración lo glorifica, lo exalta, y al final le dice: para que tú te lleves la gloria, Señor, haz algo para que tu nombre sea exaltado, para que todos los reinos de la tierra sepan que tú eres Dios. Esa es una oración correcta. Pero muchas veces nosotros no oramos de esa manera y nos olvidamos de estos aspectos tan importantes. Al final yo haré una anotación
muy interesante de cuánto tiempo le dedicamos a nuestras peticiones y cómo estos hombres cuando oraban, la mayoría del tiempo, mayoritariamente dedicaban tiempo al reconocimiento de quién es Dios. ¿Qué elementos vemos aquí en esta oración? Adoración, alabanza, reconocimiento. Escúchame, no por mí, sino porque el mundo sepa que tú eres Dios. Y cuando yo les he dicho, hermanos, si tú pides por algo para tu persona, ¿en qué manera Dios va a ser glorificado? Señor, quiero un auto, quiero una casa, quiero mi sanidad. Y luego, Dios, ¿cómo es glorificado? Es ahí donde nosotros no culminamos nuestra oración. Yo quiero darte un testimonio. Yo hace unos años no tenía auto. Y yo le pedí al Señor, ya con mi esposa estábamos casados, yo le dije, Señor, si tú nos das un auto, porque yo no tenía manera de conseguir un crédito y no tenía los recursos. Si tú me das un auto, Señor, yo lo voy a usar para servir tu reino. Si un pastor necesita que yo lo traslade, yo lo traslado o le presto el carro siempre. Nunca pondré peros, nunca le diré que no. Si nos das un auto y necesitamos transportar hermanos porque les queda lejos la iglesia y necesitan ese transporte, nosotros pasaremos por ellos y los llevaremos a donde está la casa de Dios. La motivación era que Él fuera glorificado. Era para el servicio de Él. Y hermanos, como testimonio solamente, al mes Dios nos contestó y tuvimos nuestro primer auto. Dios es fiel cuando nosotros sabemos orar, cuando hay una motivación correcta, cuando tiene implícita la voluntad de Dios esa oración. No es para lo que queremos y lo que deseamos. No solo